Ya. Buenas noches con todos. La introducción empieza que a lo largo de la historia han existido casos criminales que han cambiado la forma en la que la criminología estudia el comportamiento humano. Uno de los más importantes es el de Teddy Bundy, un asesino serial que, pese a llevar una vida aparentemente normal, fue responsable de la muerte de decenas de mujeres. En esta exposición analizaremos su caso desde las diferentes escuelas criminológicas para comprender qué factores pudieron influir en su conducta delictiva. Revisaremos el enfoque de la escuela clásica, positiva, crítica, la escuela de Chicago y las teorías de anomía de los outsiders, identificando los aportes, diferencias y críticas de cada una. Finalmente, presentaremos una propuesta de política criminal orientada a fortalecer la prevención, la detección temprana y la protección de la sociedad frente a este tipo de delitos. Muy buenas noches, doctor, estimados compañeros. Su dinámica criminal se basaba en la planificación previa, la observación de las rutinas de sus víctimas y el uso del engaño y la elección de los lugares donde él pudiera denominar la situación. Desde la escuela clásica, esto se interpreta como una conducta de fruto de una decisión voluntaria, en la que Bundy evalúa los beneficios, los riesgos y las oportunidades antes de actuar. Incluso en su conducta posterior, como las fugas y la manipulación judicial, refuerza la idea de que buscaba ventajas concretas y en el control sobre el entorno. En la escuela clásica sostiene que el ser humano tiene libre albedrío y que es el delito una elección y no una imposición biológica inevitable. En Bunny esto refleja que sus crímenes no padecen de un producto o de un impulso aislado, sino más bien de una voluntad orientada al poder, a la gratificación y a la evasión de la sanción. Por lo tanto, en este caso, encaja bien en que la idea clásica de la persona delinque cuando considera que su beneficio supera el castigo. Muchas gracias. Aquí vemos en cambio en la escuela positiva a este Bundy, no se centraría en el castigo como retribución moral, sino como defensa social para neutralizar su peligrosidad. La metodología positiva se fundamenta en la observación, clasificación y diagnóstico. Esto incluye un estudio biopsicológico y de su herencia y psiquis y entorno social, como exámenes psiquiátricos y pruebas de personalidad en la cual se clasificaría al delincuente como un criminal incorregible. Según Garófalo, sería un delincuente natural al carecer totalmente de los sentimientos de piedad y probidad, mientras que para Fer y Lombroso sería un loco criminal debido a su patología psiquiátrica y se le consideraría como un sujeto cuya cura es improbable. La alternativa sería dando al fin que la pena es curativa y preventiva, el tratamiento varía. Si se considera como resociable, la de intervención psicológica profunda en el establecimiento de sus tratamientos médicos para buscando transformar su personalidad, mientras que en defensa social ante la incorregibilidad debido a su extrema peligrosidad, falta de remordimiento, se consideraría primero la reclusión perpetua para asegurar que no vuelva a dañar el organismo social. Segundo, la eliminación o ejecución, como, como lo sostiene sería Garófalo y Lambroso, ya que es un enemigo social. Para concluir, Bondi fue un producto de una psique dañada y un entorno traumático, el caso de una patología individual y social. En fin, la sanción penal pierde su carácter punitivo y adopta una función puramente preventiva, curativa y regulada por dos variables, que sería el aislamiento o la eliminación para garantizar la seguridad colectiva. Buenas noches, doctor y compañeros. El tema a tratar es sobre la Escuela de Chicago, sobre la síntesis criminología de Deck Bunning, perfil dinámico criminal. Método de caza, asesino, calculador, explotaba de su buena fachada y simulaba accidentes o identidades falsas para capturar universitarias en su vehículo y matarlos en zonas aisladas. Y como foco de obsesiones actuaba movido por egocentrismo, bien salvajes y desprecios a las mujeres. Su meta era el control absoluto que deriva al ultraje de cadáveres y al almacenamiento de restos como trofeo. El alcohol era un detonante para liberar la violencia. Aplicaciones de la escuela de Chicago. Quiebre en el hogar. Su infancia estuvo marcada por la mentira de su origen familiar,
y ocultar la identidad de su madre. Al descubrir la verdad, se destruyó el desarrollo efectivo y su respeto a las normas. Ausencia de frenos. Su entorno primario ignoró sus alarmas juveniles, robos, voyerismo, crueldad animal, sin un reproche social, familiar temprana. Su conducta criminal escaló libremente. Como frustración y técnicas tenemos incapaz de lograr los estatus sociales que deseaba frustrar en el amor, canalizó su rabia de forma delictiva, usó sus estudios universitarios para perfeccionar sus métodos y burlar la ley. Desde la escuela de Chicago, su caso se evidencia la importancia de fortalecer a la familia, la comunidad, la prevención temprana para reducir el riesgo de la criminalidad. Muy buenas tardes. En cuanto al estudio de dos teorías para el análisis criminológico del caso de Ted Bundy, se usa la teoría de la anomía, en el cual la tensión estructural, al fallar los canales legítimos del éxito para este señor, él recurrió a la violencia como vía criminal de innovación. Sin el freno social de la culpa, su mente absorbió la ingeniería social del mercado, del mismo modo como corporaciones como Nestlé o Coca-Cola reprograman hábitos culturales masivos. La música e Internet de hoy modifica la conducta hipersexualizando y cosificando los cuerpos, empujando al criminal a consumir y desechar seres humanos de forma utilitarista. Es así como se utiliza el criterio también de Rousseau, quien habla que las leyes son necesarias para el individuo tenga un criterio formado en cuanto a su conducta libre y un comportamiento que se encaje con la ciudadanía. Asimismo, dentro de la teoría de los outsiders, Bondi subvierte el sistema al operar un comportamiento de desviado en secreto, ya que sus privilegios de hombre blanco, universitario y de buen parecer activaron un halo que bloqueó el etiquetamiento formal. En conclusión, mientras la desinversión del Estado desregula los deseos y fabrica la anomía en la era digital, el aparato judicial carece de neutralidad, criminaliza preventivamente la pobreza, la fealdad y el código postal bajo la lógica de la cucaracha, que es lo que propone Nietzsche en cuanto a que, y de cierta forma se puede decir que Ted Bundy era considerado bajo la etimología o la etiqueta de una mariposa, ¿no? Mientras se disuelve la culpa frente al privilegio de lo estético, por lo que en el entorno del expuesto la política social estaría en la inversión para incrementar el ascenso social y crear leyes que impidan la pornografía invasiva y el erotismo en la mercadotecnia debido a la cosificación de los cuerpos y la sexualización. Bueno, yo voy a hablar, vamos a ver sobre la escuela crítica. El éxito criminal de Ted Bundy no se originó en su mente o en una patología individual, ¿no? Sino que en las fallas y la selectividad penal del propio sistema institucional. Al ser un hombre blanco, carismático y estudiante universitario, el Estado, acostumbrado a perseguir solo a los sectores marginados, le otorga una capa de invisibilidad que le permitió actuar con total impunidad. Asimismo, la vertiente feminista de esta escuela demuestra cómo Bundy instrumentalizó las dinámicas de género de su época para engañar y cazar a sus víctimas, explotando su empatía. En conclusión, la escuela crítica demuestra que el sistema penal tradicional es ineficaz y selectivo, evidenciando que el estatus social, el dinero o el carisma pueden llegar a convertirse en escudos de impunibilidad frente a la justicia. Por ello, para que estos hechos no se repitan en la historia, se requiere una política criminal que elimine los estereotipos en las investigaciones policiales mediante el uso de evidencias científicas y patrones de conductas, complementada con un enfoque preventivo de género que detecte a tiempo a los depredadores. Gracias. Como último, como propuesta de política criminal, consideramos que los casos como de Ted Bundy pueden prevenirse mediante un enfoque integral que combine prevención, investigación científica y protección de las víctimas. En primer lugar, el Estado debería de fortalecer la inversión de la salud mental, la educación y el apoyo familiar para detectar de forma temprana conductas violentas y factores de riesgo. En segundo lugar,
Las investigaciones penales deben de basarse en evidencia científica y perfiles de conducta, evitando estereotipos relacionados con apariencia física, como ya mencionaron, y el nivel económico o estatus social. Asimismo, es necesario también reforzar la protección de las mujeres mediante programas de prevención, de violencia de género y también campañas de concientización. También resulta conveniente regular con mayor firmeza la discusión de contenidos que promuevan la cosificación y la violencia sexual, especialmente cuando afectan a niños, niñas y adolescentes. Estas medidas son coherentes con la Constitución del Ecuador, que garantiza el derecho a la vida, igualdad, una vida libre de violencia, y también con el Código Orgánico Integral Penal, cuyo objetivo es proteger los bienes jurídicos y prevenir el delito. De esta manera, la política criminal no debe limitarse a sancionar al delincuente, sino que actuar antes de que el delito ocurra, protegiendo eficazmente a la sociedad. Muchas gracias.